Amigos, para hoy traje algunas páginas de la novela El mal de Montano de Vilamatas. Este es un libro que quiero muchísimo. Me trae buenos recuerdos. Es un libro lleno de humor y de angustia y de referencias de más libros. Muy bien. Aquí nació Julio Verne. No puedo dormir. Es espantoso. Y él vuelto al diario, tal vez para escribir esto, para decir que aquí nació Julio Verne y que cuando él era joven y paseaba por los canales del bello puerto fluvial de Nantes y la vista se le extasiaba ante los bergantines, la casta de armadores y traficantes había muerto hacía tiempo y sus riquezas habían disipado. Aunque de todos modos un tenue resplandor del antiguo brillo duraba todavía entre las ruinas de la ciudad privada y en el aire reinaba aún un cierto perfume colonial. Veo las luces ahora en la ciudad de Nantes, en el desasosiego de esta noche insomne, y de pronto me acuerdo de Aileen y me parece descubrir en esa mujer aparentemente frágil el vivo retrato de la madre de Julio Verne, que tenía un nombre que parece casi una corriente de aire: Sophie Allotte de la Fouillée. También el nombre de Aileen tiene algo de brisa fresca, y aunque no fuera así, necesito creer en esto. Necesito confiar en que ella se convierta en mi aliada y sea la corriente de aire que elimine la enfermedad literaria de Montano y de paso hacer posible la mía. Aquí nació Jacques Vachet y aquí se suicidó. Vachet es uno de los personajes principales del libro de Montano sobre los escritores que dejaron de escribir. Vachet pasó la historia de la literatura francesa a través de la ley del mínimo esfuerzo, habiendo escrito tan solo unas cuantas cartas a André Breton. Una sobredosis de opio acabó con su vida en 1916 en Nantes, en el Gran Hotel de France. Su sombra de furtivo poeta acompañó a Breton toda la vida, un Breton que le admiraba cuando le veía pasear por las calles de Nantes, vestido indistintamente de uniforme de teniente de húsares, de aviador o de médico. Vachet le escribió, entre otras cosas, a Breton: me creéis desaparecido, me creéis muerto, y un día os enteraréis de que un tal Vachet vive retirado en Normandía y se dedica a la cría de ganado, y os puede presentar a su mujer, una muchacha inocente, bastante bonita, que no se habrá dado cuenta jamás del peligro que ha corrido. Solo algunos libros, muy pocos, cuidadosamente guardados en el piso de arriba, atestiguarán que algo ha sucedido. Me viene ahora en la noche el recuerdo de cuando me sentí tentado de dejar temporalmente la crítica literaria para aventurarme en una especie de antología que reuniera el estudio de los casos más notables de jóvenes que a lo largo de la historia destacaron por haber sido seriamente peligrosos. Jóvenes entre los que pensaba incluir a Vachet y entre los que hoy incluiría a Montano, que por cierto se parece cada día más en el aspecto físico, mentalmente ya no, al hijo de Gerard Depardieu, ese joven que es actor como su famoso padre y que destroza todo lo que encuentra a su paso y que al ser preguntado por su futuro acaba de declarar que el mérito para él es tener 29 años y seguir vivo. Desde siempre me ha gustado los jóvenes seriamente peligrosos para la sociedad bien pensante, los que encuentran estúpido el mundo y durante un tiempo quieren dejarlo pronto.
Yo fui uno de ellos y mi hijo ha sabido serlo. Y hasta que montó la librería que tiene en esta ciudad, bien que lo ha demostrado destrozando cuartos de hotel o jugándose la vida en gratuitas peleas de taberna, o drogándose en noches de muerte sin fin, o escupiendo a la cara a los poderosos que ha encontrado en su camino. No es para admirarlo plenamente, pero yo hice cosas muy parecidas a él, y sería innoble ahora que no sintiera una íntima satisfacción por el salvaje y suicida arrojo de mi pobre hijo. A decir verdad, el talento de Montano, que por cierto se llama Miguel de Abriles Montano, pero prefirió llamarse Montano a secas, en homenaje a su madre muerta y su necesidad hasta hace muy poco de convivir con el peligro, han sido siempre tan grandes como su fragilidad repentina de ánimo. Lo que explicaría que se haya convertido en ágrafo trágico tras las arriesgadas apuestas de escribir sobre los escritores que dejan de escribir. Recuerdo cuando me hicieron sonreír unas palabras suyas poco después de publicar su libro. Yo cuento con mi padre, como él cuenta conmigo, porque las cosas terribles no solo las dicen de mí. Sonreí porque esas palabras las había copiado del hijo de Depardieu, al que por aquellos días se parecía tanto física como mentalmente. Sonreí porque las cosas terribles que se decían de Depardieu, padre, no eran las mismas que a causa de mis despiadadas críticas se decían de mí. Sonrío ahora pensando en cómo me gustaría que algún día Montano y yo escribiéramos juntos esa antología de los jóvenes peligrosos, o bien se me ocurre ahora la crónica elegante de cómo los inadaptados acaban tarde o temprano moderándose y uniéndose y creando arte. Al despertar, a pesar de que he dormido 2 horas escasas, me he encontrado bien, como si 2 horas fueran suficientes. Me ha extrañado mucho encontrarme tan en forma, pero en cualquier caso he decidido no dormir más y salir a la calle. Como me sobraba tiempo para ir a la cita de la librería de mi hijo, he ido a pasear por el parque Procé. Enfermo de literatura como estoy, no he podido evitar un homenaje privado a André Breton, que escribió en Nadja, que antes era tal vez con París, la única ciudad de Francia donde tengo la impresión de que algo vale la pena puede sucederme, donde ciertas miradas arden con demasiado fuego, donde para mí la cadencia de la vida no es la misma que en otra parte, donde un espíritu de aventura, más allá de todas las aventuras, vive aún en ciertas almas, Nantes, de donde puedo llegar todavía amigos, Nantes, donde he amado un parque, el Parque Procé. No he amado yo el Parque Procé, no es mi estilo, pero me he sentido cada vez mejor a esas horas de la mañana en las que lo lógico, teniendo en cuenta lo dormido, habría sido sentirme irritado, cansado o malhumorado. Me he encontrado muy bien paseando bajo la llovizna, protegido por el paraguas rojo que me regaló Rosa para el viaje. He mirado muy atentamente a las pocas personas con las que me he cruzado en mi paseo por el parque y he pensado que me habría gustado conocer el nombre y apellido de todas ellas y hasta amarlas a fondo. He preferido esta posibilidad a amar el parque y que cuando cada una de estas personas muriera, lo hiciera sabiendo que su nombre estaba en mis labios. He mirado con atención todos esos rostros aparentemente únicos y he escrutado en sus ojos hundidos el miedo de una matanza sin sentido. Me lo he pasado muy bien con ese juego perverso de amar y matar a desconocidos y he imaginado la muerte singular de cada uno recomendándome en la hora de su tránsito a la otra vida a sus familiares más queridos. En definitiva, he jugado a imaginar que yo era el rey absoluto del país del amor y de la muerte. En definitiva, he viajado más allá de todas las aventuras
he ido más lejos que el pobre bretón. En la librería he encontrado a un montano relajado, agradable conmigo, y en cuanto a Eileen, parecía más feliz que ayer, como mínimo estaba más sonriente. Todo parecía idílico, pero no puede decirse que las cosas hayan ido bien. Analizo ahora el comportamiento de Montano a lo largo del rato que hemos pasado juntos y debo decir que este ha sido desconcertante, muy voluble, con cambios de humor de una notable variedad, como si fuera Hamlet. Tanto si ha actuado, nunca lo sabré con toda certeza, tratando de imitar al príncipe de Dinamarca o no. Montano se ha mostrado, en cualquier caso, como un ser en sorprendente y continua transformación. Como mínimo ha pasado por los siguientes estados hamletianos. A. Ceremonioso y cortés. B. Sensato, reflexivo, hasta intelectual. C. Emocionado y melancólico. D. Despótico y burlón. E. Fingidor de locura, vengativo, tal vez loco de remate. A. En la librería ha desplegado una amabilidad extrema desde el mismo momento en que he entrado en ella. Digamos que estaba raro pero simpático. Me ha hecho una solemne reverencia muy cariñosa, imitando el saludo que me hacía de niño en esas raras ocasiones en las que yo me dignaba ir a buscarle al colegio, y me ha regalado una traducción al francés de Los espárragos y la inmortalidad del alma, una novela del italiano Achille Campanile, un maestro de la literatura humorística. Al obsequiarte con este libro, me ha dicho con exquisita y exagerada pero amable cortesía, muy ceremonioso, quiero rendir homenaje al crítico español más insobornable de todos los tiempos. He sonreído y le he pedido que no bromeara ni me alabara tanto, pero que en cualquier caso valoraba el detalle de regalarme la traducción francesa de esa novela que yo había reivindicado tanto, al igual que su autor, un escritor hoy injustamente olvidado, en mi último ensayo, lo que demostraba que él se había preocupado de leer ese artículo mío. Lo he leído con un interés bárbaro, me ha dicho, y se ha alejado para saludar a un cliente. En ese momento Eileen, bella y frágil, como anoche, se me ha acercado y tras preguntarme si me parecía bien almorzar en La Cigale, me ha comentado en voz baja, hablándome del buen humor de hoy de Montano. Es encantador cuando quiere. B. Bajo la lluvia, camino de La Cigale, se me ha ocurrido hablarle a Montano de mi enfermedad literaria. Solo de la mía, por supuesto. No quería hablarle tan pronto de la suya, que era un tema delicado que pensaba tocar con mucho tacto más adelante. Le he hablado de mi enfermedad porque me ha parecido que podía tener efectos terapéuticos, comunicarle que su padre se sentía asfixiado por la literatura, a la que deseaba abandonar a la menor oportunidad que tuviera. Me ha parecido que hablarle de mi mal podía rebajar tal vez el suyo, al tiempo que con mi confesión me liberaba yo un poco del mío. Estoy pensando, me ha dicho en un tono sensato y muy reflexivo, que Walter Benjamin especuló en torno a las posibles relaciones existentes entre el arte de contar historias y la curación de enfermedades. He tenido que confesarle la verdad, es decir, que no tenía ni idea de esa curiosa relación entre narrar y curarse. Entonces Montano me ha explicado, con voz dulce y amistosa, que la conexión entre contar historias y sanar enfermedades se la había sugerido a Walter Benjamin, un amigo alemán, cuando le habló acerca de los poderes curativos de las manos de su mujer, diciéndole que los movimientos de éstas eran muy expresivos, pero que resultaba imposible describir esa expresión, pues era como si esas manos estuvieran contando un cuento. Fue de este modo, ha dicho mi hijo, de este modo tan particular, como a Walter Benjamin le vino a la memoria una escena íntima.
la del niño al que cuando se pone enfermo, la madre le ordena acostarse, para luego ella sentarse a su lado y empezar a contarle historias. Y al venirle a la cabeza ese recuerdo, se preguntó Walter Benjamin si realmente no será la narración, la atmósfera propicia y la condición más favorable para muchas curaciones. Montano, a reflexionar sobre esa atmósfera propicia que crea el espacio de la narración, y yo me he sentido un poco ridículo por haberle confiado mi enfermedad y haber quedado a merced de los movimientos expresivos de sus manos mientras él reflexionaba en voz alta sobre el tema. Y es que he tenido la impresión de que en ese momento él, mientras me hablaba e incluía en su meditación brillantes historias de su cosecha, buscaba que yo sanara de mi enfermedad, cuando eso no era exactamente lo que yo había ido a buscar antes, sino que como padre, que era de él, había ido primordialmente a curar su enfermedad, su condición de ágrafo trágico. Tengo que remontarme a mi infancia, ha concluido Montano, y a los días en que caía miserablemente enfermo, y mamá me contaba historias que siempre acababan por sanarme. Tengo que remontarme a la infancia para deducir con toda certeza algo que puede parecer simple, pero no lo es. De la misma manera, imperceptible como ha empezado, la enfermedad un día se despide. C. Ya en La Cigala, Montano ha perdido la sensatez y ha comenzado a hablar de forma emocionada de su madre y de cuando ésta, en cuanto yo me iba de casa, se ponía a bailar loca de contento. A voz en cuello y al borde de sollozo histérico, ha impuesto el tema de su madre muerta y lo ha hecho con un estilo tan característico suyo cuando de repente se emociona por algo, ese estilo que yo, como buen crítico, he analizado como si de un texto se tratara. Ese estilo emocionado que acaba derivando hacia la melancolía más turbadora consiste en detestar la línea recta y vagar, ribetear, seguir elipsis y laberintos, retroceder, dar vueltas en círculo, tocar de repente ese inalcanzable centro que es el tema de su madre. Siempre que le he visto emocionado ha sido hablando de su dichosa madre, y de nuevo retroceder y de nuevo más rodeos, obedeciendo a instintos opuestos, o lo que es lo mismo, hasta desnudar y ridiculizar sin piedad la verdad, cualquier verdad de cualquier cosa susceptible de ser cierta excepción, porque entonces vuelve a avanzar hacia adelante y a obedecer de nuevo a ese instinto opuesto, de una verdad inalterable, la única que dice tener con toda seguridad, la de haber amado únicamente a una persona en este mundo. Esa persona es María, su querida madre muerta, mi bendita primera esposa. D. En la larga sobremesa, una Aileen lógicamente entristecida y algo candorosa le ha dicho a Montano que también podría quererla a ella. Mi hijo la ha taladrado con sus ojos azules, casi siempre fríos, los mismos ojos fríos y azules de su madre. Aileen se ha quedado asustada y ha confirmado que Montano la domina con cierta facilidad. Pero también es verdad que el susto apenas le ha durado nada a ella, que poco después se atrevió a decirle a mi hijo que perseverar en obstinado desconsuelo por la desaparición de su madre es una conducta de impía terquedad. Pero en mala hora ha dicho esto. Montano ha adoptado un aire muy sombrío y extraño. Le he preguntado de inmediato si le ocurría algo más que el molesto enfado con ella. Estaba muy raro, con expresión violenta en los ojos, una expresión que nunca le había visto. He vuelto a preguntarle si le pasaba algo y ha seguido sin contestarme. Sus ojos azules estaban más fríos que nunca. Te veo muy sombrío, le he dicho. ¿Sombrío yo? Me ha contestado burlón. No, mi lord, precisamente me da el sol todo el día. Me ha contestado como Hamlet, me da el sol todo el día, lo mismo que dice el príncipe.
y ha atado cabos, al menos uno. Podía estar queriendo vengarse de la muerte de su madre. Más de una vez había insinuado cretinamente que la había matado yo, pero tal vez no había cabo que atar y él no estaba pensando en Hamlet ni en nada, y simplemente su enigmática y voluble conducta no obedecía más que al desconcierto en el que se encontraba desde que llevaba una vida de ágrafo trágico. Sea como fuere, la inesperada aparición de Hamlet ha recordado una idea que yo había tenido por la noche en el hotel mientras no podía dormir. Era una idea de algún modo relacionada con el fantasma de Hamlet y que tenía como fin ayudar a Montano a superar su angustia de escritor bloqueado. Había llegado a esa idea de la siguiente forma. Durante la noche, no pudiendo dormir, había encendido de pronto la luz de mi cuarto y había creído ver una araña se arrastraba sobre el suelo alfombrado. La araña, incauta y apresurada, venía renqueando torpemente hacia mí. Se detuvo. Vio de pronto la sombra gigantesca ante ella, y sin saber si batirse en retirada o seguir avanzando, observó el enorme enemigo. Como apenas me moví, ella cobró ánimo y prosiguió adelante, con una mezcla de imprudencia, astucia y miedo. Al pasar junto a mí, estuve a punto de aplastarla porque me repugnaba, pero en lugar de eso levanté la alfombra y la ayudé a escapar, le perdoné la vida. ¿Por qué? Pues porque mi filosofía fue más allá del gesto impulsivo demasiado fácil, de la misma manera que Hamlet, pensé en ese momento, duda entre saber para no hacer nada o menospreciar el saber a favor de una vieja costumbre moral que llamamos venganza y que en el fondo es un gesto demasiado fácil y animal. En esa duda radica parte de la grandeza de Hamlet de Shakespeare, tal como he explicado en mi penúltimo libro. Así que de la araña pasé a Hamlet y luego a mi colega Harold Bloom, que se pregunta en un reciente ensayo, ¿por qué Hamlet volvió del mar? ¿Habría podido Hamlet marcharse a Wittenberg, París o Londres? Pero en realidad, viene a decirnos Bloom, ya no puede volver a estudiar en Wittenberg, pues el príncipe del quinto acto ya no tiene nada que aprender, lo sabe ya todo. Quien regresa es pues un fantasma al que en mitad de la noche de ayer me dio por imaginar parecido a Jack Bache. Así fueron las cosas ayer por la noche en ese cuarto de hotel donde ahora yo escribo este diario que se me está volviendo novela. La pregunta de Bloom me dio la idea de estilo parecido que podía hacerle hoy a Montano y que podía ayudarle a situarse en una senda idónea para huir de la tragedia de su horizonte literario bloqueado. La pregunta era esta: ¿por qué Marcel Duchamp volvió del mar? Al decirle que Duchamp volvió del mar, me estaría yo refiriendo a que tras su larga estancia al otro lado del Atlántico en los Estados Unidos de América, un buen día regresó a París y allí siguió practicando, con la lúcida actitud de quien respecto a la creación artística ya lo sabe todo, su renuncia al gesto demasiado fácil de aplastar la araña. Quiero decir, de crear obras de arte que solo se dedican a repetir fórmulas ya archisabidas. Pensé en plena insomnio anoche en este cuarto que en cuanto viera hoy a Montano le diría que, en el caso de que su único problema fuera el bloqueo literario, tenía una fácil solución. La solución de Duchamp, es decir, dedicarse tranquilamente a no hacer nada, que es lo que hacen los artistas que ya lo saben todo. ¿Acaso era dramático ir de Duchamp por la vida, declararse extraño a esos artistas que repiten lo ya hecho y encarnar en uno mismo la sabiduría de quien está de vuelta del mar y de vuelta de todo, y por tanto es un feliz fantasma cuyos gestos cotidianos no son más que la sucesión alegre, por ejemplo, de los invisibles libros que ya escribiendo, no en los papeles sino en el aire libre de cada día o en la superficie furtiva de la vida? Un buen plan para Montano, situarse en la línea de conducta de Duchamp
y al igual que éste, sin sufrimiento ni extrañeza, decir que no haces nada. Un buen plan para mí, hijo, un plan para que pudiera escapar de la angosta geometría de su callejón sin salida. Un plan tan complejo exigía relacionar una araña y Hamlet con Bloom y Duchamp, como en el fondo enormemente sencillo. En cualquier caso, un buen plan para Montano. Se me ocurrió anoche, en mitad del insomnio, en este hotel, pero hoy al despertar ya lo había olvidado, y sin embargo la súbita irrupción del fantasma de Hamlet en la Cigale me lo ha vuelto a recordar. Se trataba solo de preguntarle, así como el que no quiere la cosa, ¿por qué Marcel Duchamp volvió del mar? La Cigale es un restaurante histórico, y no solo precisamente porque Jacques Demy rodara en él en los años 60 su célebre película Lola. Estábamos hablando de todo esto y discutiendo sobre quién pagaba la cuenta cuando de pronto, tal vez en mala hora, quizás para que dejara de discutir sobre quién paga y también, porque no decirlo, tratando de echarle de buena fe una mano y ayudarla a salir de su problema de ágrafo, en mala hora se me ha ocurrido hacerle la pregunta que había planificado en mi cuarto de hotel. ¿Por qué Marcel Duchamp volvió del mar? Ya sé, debería haberle puesto en antecedente y haberle hablado primero de Bloom y de la araña y de toda la parafernalia de mi mente enferma de literatura, la misma que me había llevado a confeccionar aquella retorcida pero en el fondo simple pregunta que pretendía sutilmente ayudarle, porque yo solo buscaba ayudarle con aquella pregunta, que de hecho ponía en marcha, pensaba yo, mi plan Duchamp de intenciones muy buenas. Mi hijo ha pasado de cortejar al fantasma de Hamlet a convertirse en un monstruo que pedía venganza. También, todo hay que decirlo, al estilo Hamlet. El cambio de su cara ha sido aterrador. Se le ha dilatado de golpe las pupilas y lo ha hecho de una forma casi asombrosa, y por poco me arroja fuego por la boca cuando me ha contestado: para ver el mar. Pero he acordado de cuando él era un niño y un día, sin motivo alguno, perdón. Me he acordado de cuando él era un niño y un día, sin motivo alguno, como no fuera el de dejarnos bien aterrados, cambió de golpe la expresión de su angelical cara y pasó a convertirse en una gigantesca mueca horrible al tiempo que nos decía, dando aviso de su futura vocación literaria, que el mar... Ay, perdón. Que el mar estaba adoquinado con rostros humanos, los rostros de los muertos. Aquel día su madre, la malograda María, y yo supimos que nuestro hijo iba a ser conflictivo, aunque no podíamos prever, por supuesto, que un día... que un día Nantes se aficionaría a comportarse de forma tan inestable como el fantasma de Hamlet. Creo que no me has entendido, le he dicho hoy en la Cigale. Te pregunto por Duchamp porque pienso que vivir sin escribir, ser un Duchamp de la literatura, tampoco es mal plan. No olvidaré sus palabras ni su mirada algo desquiciada, buscando de pronto venganza. Por tu culpa, me ha dicho, por tu grandísima culpa. Mira lo que me está pasando ahora, en estos precisos instantes. Se está infiltrando en la memoria de Justo Navarro, la de Gonzalo Rojas, y estoy reviviendo la noche en que este poeta escribió aquellos versos en los que Rimbaud pintaba el zumbido de las vocales. Lautréamont aullaba largo, Kafka ardía con sus escritos,
Ezra Pound discutía con los ángeles un ideograma y mi madre, mi pobre madre. Ha sido terrible. Se le han dilatado aún más las pupilas. Y mi madre, ha dicho, escuchaba el concierto del piano que para ella daba su exquisito asesino. En ese momento solo he pensado en la razón que llevaba a Rosa cuando me advirtió que Montano, precisamente el heredero de todas mis neurosis y aficiones, era la persona menos indicada en el mundo para ayudarme a amortiguar la presencia obsesiva de la literatura en mi vida. En ese momento me he visto claro que continuar al lado de Montano solo podía contribuir a que yo enfermara algo más. Porque estaba claro que el mal de Montano, al igual que el mío, consistía en estar enfermo de literatura, y me he dicho que, puesto que Montano había heredado el mal de su padre, yo en definitiva, por llamar a la enfermedad de algún modo, tenía el mal de Montano. He mirado a mi hijo y aún he visto todo esto más claro. Con su hamletismo, su teatro agresivo y su historia de las memorias de escritores infiltradas en la memoria de otros, Montano era todo un peligro para su padre, pues solo podía agravar la enfermedad literaria de éste. La mataste, me ha dicho de golpe Montano. Hasta ahí podíamos llegar. Parecía ya claro que se creía Hamlet y que quería atrapar la conciencia del rey, mi conciencia. Por Dios, le he dicho, yo no maté a tu madre. Aileen se ha echado a llorar. Llueve fuera, cae la lluvia sobre Nantes y se está bien en este cuarto de hotel. Bueno, vamos a ver, yo no maté a su madre. Eso antes de nada ha de quedar claro. La idea de que la asesiné es la clásica construcción literaria de un enfermo como mi hijo. Llueve sobre Nantes y pienso en aquella canción de Bárbara en la que también llovía sobre las calles de esta ciudad. Bebo 2 vasos de agua seguidos, como si buscara que me ayudaran a amortiguar la fuerza del mal, de mi mal de Montano. Hace un momento he mirado por la ventana y he visto un hombre que con los brazos alzados a medias y en posiciones distintas se volvía hacia la niebla, bastante densa a estas horas, como si pretendiera penetrar en ella. Yo no maté a su madre. Recuerdo muy bien, eso sí, aquella loca carrera hacia la terraza, aquel terrible salto al vacío de María, la madre que dejó melancólico al pobre Montano, la madre que lo parió. Recuerdo aquella carrera demente hacia la terraza, quebrando maderas de la casa de la calle Provenza, el salto al vacío lanzándose desde la 6ª planta como el ama de casa que tira con indiferencia desde la ventana el balde lleno de agua sucia. En el funeral, fingiendo estar afligido para siempre, leí unos versos de Eliot. Es toda la ceniza que dejan las rosas quemadas, polvo suspendido en el aire, señala el lugar donde acabó una historia. Yo no maté a su madre. Hoy en la Cigala, buscando frenar el hilo sangriento de su desbocada imaginación, le he dicho: no sirves más que para hacer revivir a las moscas que me chupan la sangre. Le he dicho esto tan raro, en parte porque he vuelto a evocar aquel mar que él veía adoquinado con los rostros de los muertos, y eso me ha llevado a acordarme de un antiguo amigo que solía siempre decir que quería aplastar 2 adoquines con la misma mosca. Le he dicho esa frase en parte por eso, y en parte porque he tenido la impresión de que mi hijo, consciente de que yo tenía el mal de Montano, andaba buscando chuparme la sangre e intentaba darme una última dosis, una sobredosis mortal de literatura. Nada, a fin de cuentas, demasiado extraño, pues mi hijo
podía estar simplemente buscando matar al padre, un deseo más bien habitual en el mundo de Occidente. Lo único un tanto extraño era que buscaba mi muerte por vía literaria. Pero sabiendo lo extraño que es Montano, nada parece nunca suficientemente raro. En fin, que allí en la Cigale mismo he comprendido que no podía seguir corriendo más riesgos y que lo mejor era dejar Nantes cuanto antes. No podía seguir allí dudando como un vulgar Hamlet preguntándome si Montano estaba o se fingía loco o bien el pobre sufría por su condición de ágrafo, y eso era todo, o bien quería realmente vengar la muerte de su madre, o pretendía agravar mi mal de Montano contagiándome el suyo y acabar liquidándome de sobredosis. ¿De qué mosca me estás hablando?, me ha dicho. Siempre estás tratando de darme lecciones desde tu pedestal de crítico. Aquello era lo que faltaba. Ya solo faltaba eso, que como narrador me recriminara mi condición de crítico. Le he mirado con la actitud más autoritaria que he podido adoptar en ese momento. Y de pronto, no sé cómo ha sido, supongo que por la presencia constante del fantasma de Hamlet, me he acordado de un enterrador al que vi una vez en Roses. Cavaba tumbas cantando, y de inmediato me he acordado que en las representaciones de Hamlet siempre aparece un personaje así, un enterrador que canta. Estaba tan molesto con mi hijo que he estado a punto de decirle que pensaba cantar el día que cavara su tumba, pero no parecía conveniente echar más leña al fuego. Eso sí, le he pedido que me contara qué demonios le estaba pasando y le he dicho que nunca le había encontrado tan raro. Para entonces ya tenía yo bien claro que según me respondiera, debía salir de allí corriendo antes de que me diera la sobredosis. El raro, me ha dicho, eres tú, que vienes a Nantes y dices que estás enfermo de literatura, cosa que se nota mucho, y me haces preguntas sobre el mar y Duchamp. Yo he odiado en ese instante haberle confesado ayer tan alegremente que me sentía saturado de tantos libros y tantas citas de autores, y a punto he estado, mejor sin duda no haberlo hecho, de ampliarle mi confesión de ayer diciéndole que desde que he llegado a Nantes me siento atrapado en las páginas de una novela que voy transcribiendo en mi diario y cuyo enigmático ritmo va saliendo puntuado, con notable regularidad, por el mal de Montano. Ha terminado por crearse en la Cigale una tensión tal que le he dicho a Eileen y a mi hijo que regresaban andando al hotel y que ya iría a verles a la librería al atardecer. Hace una hora que tengo ya hecha la maleta. Termino de escribir estas líneas en mi diario y me voy a la estación. Me iré en el primer tren que salga de esta ciudad. Me iré en el primero. Ya sé que hace esto muy literario. Ya sé que además los trenes son muy literarios, pero da igual. En lo primero que encuentre, me iré de Nantes. Me iré y aquí dejaré a mi hijo, que siempre que no sea la mía, cabe cantando la tumba a quien quiera. El tren se aleja sigilosamente de Nantes. Estoy dejando atrás la ciudad de Verne. ¡Qué gran alivio! Dice Ernst Junger que en sus diarios, que los tipos con pupilas dilatadas suscitan pronto desconfianza. Y los hijos, digo yo, sobre todo si se vuelven tan exageradamente peligrosos como el mío, vienen al mundo solo para agravar las enfermedades de los padres, a veces solo para matarles. Dicen que es la ley de la vida, que unos mueren para que otros nazcan, pero yo no quiero ser ningún muerto de sobredosis literaria, ni me hace gracia ser vengado por la espada de Hamlet. Estoy de acuerdo con matar al padre, siempre y cuando el padre no sea yo. Me voy de Nantes. Dejo la corte danesa, aún en el supuesto de que descubriera ahora que mi hijo es la persona más sana del mundo y yo simplemente un raro, nada cambiaría las cosas, me iría igualmente de Nantes, porque está claro que mi hijo, inocente o peligroso asesino, no ha hecho más que agravar mi enfermedad literaria desde que llegué a esta ciudad.
Estoy seguro de que de haberme quedado unas horas más en Nantes, habría acabado convirtiéndome, si es que no lo soy ya, en el ser más literario de la tierra. Atrás va quedando Nantes, elegante ciudad de provincias, ciudad fluvial, aireada a los cuatro vientos, ciudad abierta y sin embargo ciudad encerrada, ciudad literaria. Verne, Bachelet y Julien Gracq, entre otros, nacieron en ella, en sus alrededores. Bien pronto me pondré a pensar en tomates y en espárragos y en todo tipo de productos naturales de la tierra y me olvidaré de tanta literatura, al menos durante un tiempo. Necesito no relacionarme nada con la literatura, descansar como sea de ella. También, aunque solo sea por un tiempo, voy a dejar aparcado este diario que se me está volviendo novela. Necesito no pensar más que en cosas naturales, meditar sobre cualquier zarandeja que no pueda yo fácilmente relacionar con la dichosa literatura. Se puede hablar de un mal del escribir. Recuerdo ahora que decía Marguerite Duras, de ese mal quiero huir durante una buena temporada. Bueno, basta ya de literatura. Por suerte la peligrosa Nantes ya va quedando atrás. Voy a mirar el paisaje a ver si veo vacas tontas pastando en verdes prados bajo la hermosa lluvia. Cualquier cosa menos escribir o pensar en términos literarios. Lo siento por Montano. Tal vez se había hecho ilusiones conmigo, pero ya puede irse buscando otra víctima, que no cuente conmigo, que sea otro a quien le clave la tumba cantando. El mal de Montano, Enrique Vila Mata.